el día de hoy vamos a hablar de esta imagen equivocada de Dios, que es cuando pensamos que Dios es cruel. Cuando pensamos que Dios es cruel. Y hay gente que dice, es que ¿cómo puedes creer en un Dios que no se preocupa por ti? ¿Cómo puedo yo creer en ese Dios que está permitiendo tantas cosas? Que estoy viendo esa devastación que hubo, por ejemplo, en Acapulco y esos desastres naturales y la guerra. Y cómo es posible que le cortaron la cabeza a los bebés. Se hicieron tantas cosas tan terribles y ahora en la guerra y tantas cosas en este mundo. Y lo que le pasó a fulanito y a fulanita y lo que me pasó a mí, ¿verdad? Y tantas cosas. ¿Cómo puedo creer en un Dios así, verdad? ¿Cómo puedo creer en un Dios que no le importa este mundo y que no le importa mi vida? ¿Alguno de ustedes ha llegado a escuchar eso? Quizá del primo de un amigo, ¿verdad? Alguien por ahí lo dijo muy lejano. O sinceramente uno en algún momento llegó ese momento de lucha, donde ¿por qué, Dios? No entiendo ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida, verdad? Porque a lo mejor haces el bien, asistes a la reunión de la iglesia, amas a Dios y ves como otras personas están saliendo adelante y tú no ves cómo salir adelante. Y tú dices, Dios, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué no me respondes? Es que yo quiero creer en ti, pero yo no te veo, yo no. ¿Por qué eres tan cruel? ¿Por qué a los otros sí los bendices y a mí no? ¿Por qué a ellos les has contestado y a mí no me has contestado? ¿Por qué no me contestaste? Yo te pedí, yo oré, yo rogué, yo clamé, yo confesé, hice todo lo que me dijeron y no te veo, no veo la respuesta. ¿Por qué? Y sabes, hoy te tengo buenas noticias. La primera es que no eres el único que lo ha sentido. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido una crisis. Y vamos a ver cómo en la palabra de Dios los grandes héroes de la Biblia en algún momento tuvieron ese tipo de situaciones. Como por ejemplo el rey David, que decíamos que él, vemos cómo él podía decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y con esa confianza. Pero había otros salmos donde él decía, Dios, ¿y dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? Mira todos mis enemigos, todos mis angustiadores, los que vienen contra mí. ¿Por qué, Señor? Ahora, no, si hablamos, por ejemplo, de Job. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha leído el libro de Job? Y lo primero que dice en el capítulo 1 es que Job era una persona intachable. Era una persona bondadoso, una persona que amaba a Dios, una persona que no había reproche para él, que no podías decir, sí, pero yo vi que Job hizo. No, o sea, era una persona intachable, era una muy buena persona. Pero dice la palabra de Dios que en un día perdió su negocio, perdió a sus hijos, a todos sus hijos. Tuvo una enfermedad que lo azotaba. Lo perdió todo, hasta la salud, ¿verdad? Cuando uno está enfermo, uno se da cuenta que lo más importante muchas veces es la salud. La salud y por eso hay gente que luego cuando le decimos, ¿por qué quieres que oremos? Si no sabe, pide por salud, y creo que es algo bueno, ¿verdad? La salud es tan importante. Bueno, lo perdió todo. Lo único que no perdió fue una mujer fregona que tenía al lado. Yo digo, Señor, ahí sí, esa te lo hubieras llevado, ¿verdad? Porque en lugar de ayudarla, de animarla, no te preocupes, mira, Dios está contigo, vamos a salir adelante de esta. Dios, vas a ver cómo Dios. No, le dijo, mira, todo lo que te ha pasado, mira, maldice a Dios y ya muérete. Digo, como diría mi esposa, con esa esposa, ¿para qué fregados, verdad? O sea, no. Pero aún así vemos cómo Dios tenía un propósito. Y vemos cómo al final de su vida, o bueno, no al final, pero en la segunda mitad de su vida, claro, Dios le da el doble, ¿verdad? Él tiene el doble. Me pongo a pensar, por ejemplo, en Juan el Bautista. Juan el Bautista ¿se acuerdan qué relación tenía con el Señor Jesús? Era su primo. Era el primo del Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios que Juan el Bautista había venido a este mundo para preparar el camino del Señor. El mismo Señor Jesucristo dijo que no había un profeta como Juan. Era un gran hombre,
Pero dice la palabra de Dios que comenzó a reprender a Herodes y entonces lo metieron a la cárcel. Y estando en la cárcel yo me pongo a pensar quizá en Juan, diciendo, bueno, soy el primo de Jesús. Él viene a salvar a la nación de los enemigos. Seguramente me va a sacar. Él vino a libertar a los cautivos. Estoy aquí cautivo en la cárcel. Seguramente va a llegar, y a lo mejor pensó, va a llegar con sus ángeles y va a destruir a estos romanos, y yo voy a salir y no voy a tener ningún problema, y a estos, hasta a este le va a dar hemorroides, y a este le va a pasar esto, ¿verdad? Y él estaba tranquilo y seguro, pero de repente pasó el tiempo. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Él no solamente perdió el empleo, él perdió la cabeza. Literal. Pero antes de eso, dice la palabra de Dios que llegó un momento en la vida de Juan que él dijo, llamó a sus discípulos y tuvo una crisis de fe. Y entonces mandó a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías, el que estamos esperando, o tenemos que esperar a otro? Porque aún él, siendo el gran profeta, el gran siervo de Dios, tuvo dudas. ¿Cuánto más nosotros en ocasiones sentimos dudas, verdad? Cuando estamos atravesando un tiempo difícil y podemos decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? Dios, esto era para antier. Esto ya lo necesitaba desde cuándo. ¿Por qué, Señor? ¿Verdad? Realmente Dios te interesó. Y bueno, si alguna vez has sentido una situación así, como te decía, no eres el único. Y hoy quiero asegurarte dos cosas. Primero, que no voy a resolver todas tus preguntas en 30 minutos. Eso es imposible, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es que nos vamos a enfocar en aquel que en algún momento nos va a responder todas esas interrogantes que tenemos. Porque yo creo que todos los que estamos aquí tenemos muchas interrogantes y decimos, Dios, no entiendo esto por qué. ¿Y esto por qué sucedió? ¿Y esto por qué lo permitiste? ¿Por qué, Señor? Hay muchas. ¿Y por qué no me contestaste? Que pedí, clamé y no pasó nada. A otros sí y a mí no. ¿Por qué? Y yo sé que tenemos muchas interrogantes, y cuando lleguemos a pensar eso y digamos, Dios, ¿por qué? Yo quiero invitarte a recordar dos cosas importantes. Cuando pareciera que Dios es cruel, primero recuerda que Dios tiene un propósito para esa situación dolorosa en tu vida. Dios tiene un propósito. Quizá alguien te defraudó, perdiste algo importante, a lo mejor el trabajo, a un ser querido, a lo mejor la salud, una cuestión, algo económico, algo perdiste, ¿verdad? Estaba sirviendo. Yo me recuerdo que una persona estaba buscando al Señor, le robaron su carro y dejó de buscar al Señor. Perdió algo, pero lo peor es que perdió lo más importante, que era su relación con Dios, ¿verdad? Perdiste algo importante, una relación, una oportunidad quizá, o se aprovecharon de ti, o las cosas no se han dado como tú quisieras. ¿Cuántos saben que en la vida no siempre las cosas salen como uno quiere? Y ya lo planeaste y está todo plan A, plan B, plan C, o más bien paso 1, paso 2, paso 3, y en el paso 1 todo se echa a perder. Y ahora bueno, plan A1, plan A2, plan B, plan Z, y así te la llevas, y a veces las cosas no suceden, ¿verdad? Como lo habías planeado, de repente una enfermedad que no esperabas. O los inesperados, ¿verdad? Como algo tan sencillo como una llanta ponchada. Se te poncha una llanta y tenías una entrevista tan importante. Era la entrevista de tu vida que te iba a sacar del agujero, y se te poncha la llanta y dices, Dios, bueno, te pedí que me ayudaras, Dios, y ve, ahora hasta la llanta la tengo ponchada. Y a veces decimos, ¿por qué, Señor? Pero recuerda una cosa, esto es bien importante. Dios tiene un propósito. Ahora, siendo francos, tampoco la vida es todo mal, todo pésimo. No, pero si hay situaciones y hay temporadas donde decimos, Dios, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Y mira, el apóstol Pedro, en algún momento él vivió muchas situaciones complicadas, y podemos ver en
en la carta que escribió el apóstol Pedro, en el capítulo 1, dice, cuando estés atravesando una situación complicada, dice, les espera una alegría inmensa. Tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, pero dice, les espera. O sea, más adelante viene una alegría inmensa. Quizá en este momento no tienes una gran alegría, pero te espera una alegría inmensa. Dice que aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, es un tiempo breve, que a veces este tiempo pareciera que no se acaba, ¿verdad? Para nosotros pareciera una eternidad esos momentos. Como cuando se te pierde, no sé si a ustedes se les llegó a perder uno de sus hijos, pero a nosotros en una ocasión, de repente, Pablo tenía creo que 2 años, 3 años, y estábamos, creo que estábamos aquí en Satélite, en Plaza Satélite, en Liverpool, y de repente, ¿y dónde está Pablo? Y Pablo, pero lo teníamos ahí a un lado. Y Regina dice que fueron como 10 minutos, y fueron como 2 minutos, ¿verdad? Pero para ella se le hicieron larguísimos, no lo encontramos. Y ya saben los niños, Pablo estaba escondido. Aquí no me encuentran, y estaba ahí creo que estaba en el vestidor, escondido. Pero ese momento se te pasa larguísimo. Y yo sé que a muchos, a veces las temporadas parecieran largas, pero aquí dice alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Por un tiempo breve. Ahora, esto es importante porque las pruebas no son para siempre. Tu situación no es para siempre. Di conmigo, mi situación no es para siempre. No es para siempre. Ese momento complicado no es para siempre. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probado de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Mira, Dios está probando tu fe. Y tu fe está siendo probada, así como el oro. Cuando el oro es pasado por el fuego, salen todas esas impurezas. Y Dios está sacando todas esas impurezas, porque es una realidad. En ese tiempo Dios nos prueba y Dios nos purifica. Dios purifica tu vida. Dios por algo está permitiendo la situación que estás atravesando. Recuerda siempre por algo, Dios tú lo estás permitiendo. Yo recuerdo que en una ocasión fuimos a servir al Señor en un evento que participábamos todos los años, Marcha de Gloria. Habíamos participado, habíamos pasado muchos meses preparando, coordinando, arreglando, etcétera. Ese día estuvimos ahí, invertimos recursos, invertimos dinero personal, tiempo, muchas cosas. El sábado estuvimos todo el día hasta el domingo. Fuimos de los últimos en venirnos, hicimos de todo. Llegamos, estábamos bien cansados, el domingo nos acostamos, el lunes nos levantamos y salgo y de repente, ¿y las llantas? ¿Dónde están las llantas de la camioneta? Se las habían volado. Y en esa ocasión creo que mi papá me había prestado su camioneta y mi camioneta estaba ahí, gracias a Dios se llevaron nada más las llantas de una, pero estaban las dos, ¿verdad? Se llevaron una que estorbaba la otra, o sea, ni siquiera me podía mover, o sea, y digo, Señor, ¿por qué te estamos sirviendo? ¿Y por qué a personas, y decimos, ¿verdad? O pensamos, ¿por qué a los buenos les pasan cosas malas? ¿Por qué a los buenos te estamos sirviendo, estamos haciendo? Y mira lo que nos pasa, hasta las llantas nos robaron, ¿verdad? Mis papás habían igual en otra marcha de gloria, habían estado sirviendo al Señor, regresan, llegando a su casa, los encañonan y les quitan una camioneta nuevecita. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Y está a veces la interrogante, ¿por qué Dios permite ese tipo de situaciones? Ahora, tú tienes que recordar una cosa: Dios tiene un propósito. Cuando sucede una situación así, Dios tiene un propósito. En ese momento no lo podemos entender. Decimos, Dios, no lo entiendo. Y sabes una cosa, lo mejor que podemos hacer es decir, mira, Señor, tengo muchas preguntas, pero todo eso lo voy a dejar aquí archivado.
Y yo sé que en el tiempo tuyo tú me vas a contestar. Pero mientras tanto, Dios, yo te sirvo, yo te busco, yo confío en ti, porque eso es parte de la fe, ¿verdad? Señor, yo sé que tú tienes un propósito. Y yo, miren, esto que les voy a contar, yo lo he escuchado de muchas personas, de varias parejas. Yo recuerdo una pareja que comenzó a atravesar un tiempo bien difícil, bien complicado. Perdieron el trabajo, comenzaron a vivir muy mal. Yo sé que algunos de ustedes están diciendo, ¿quién? Olvídense de eso, pónganse a pensar en la situación, ¿verdad? Vivieron un tiempo bien complicado. Pero eso los llevó a darse cuenta que lo que realmente necesitaban era a Dios. Y como nunca comenzaron a servir al Señor, como nunca comenzaron a buscar a Dios, pusieron a Dios en el primer lugar de su vida. Esa situación los orilló a darse cuenta que lo que realmente necesitaban era Dios. Su vida cambió, su matrimonio se fortaleció. No tenían lo que antes tenían, no podían vivir como antes vivían, pero estaban más contentos, vivían más felices. Había muchas cosas, y no digo que los recursos sean malos, pero esta situación los orilló a darse cuenta que lo que más necesitaban era Dios. Eso los orilló a buscar a Dios. No tenían los ingresos que tenían antes, pero tenían una relación especial con Dios, una confianza en Dios, porque Dios tiene un propósito para cada situación, aunque en su momento no lo podamos entender. Y yo sé que en algún momento Dios permita que podamos entender por qué esto. Entonces, lo primero que tú tienes que recordar cuando pareciera que Dios es cruel es que Dios tiene un propósito. Mira, estábamos cantando hace rato también. Por eso no crean que decimos, ay, ¿cuál me gusta a mí? ¿O cuál me han pedido? No, pensamos lo que estamos cantando, ¿verdad? Lo que vamos a cantar mucho tiene que ver, si se dan cuenta, tiene que ver con lo que se va a compartir, ¿verdad? Entonces estábamos diciendo, Señor, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Como dice su palabra, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios las transforma. Aún las tragedias, Dios es especialista en transformarlas en grandes bendiciones cuando nosotros se lo permitimos, cuando nosotros le creemos al Señor. Y quizá no lo podamos ver en el momento, quizá van a pasar los años y cuando veamos atrás podamos decir, ahora lo puedo entender. Ahora puedo entender esa pieza del rompecabezas que no entendía. Como cuando estás armando el rompecabezas y dices, bueno, y se me hace que esta es de otro rompecabezas. Pero llega un momento en que dices, sí, pues es la pieza clave. Esto fue lo que cambió el rumbo por completo. Gracias a eso el día de hoy soy lo que soy. Gracias a eso esto me cambió, me moldeó, me hizo la persona que soy, ¿verdad? Entonces recuerda siempre que Dios tiene un propósito. Y segundo, Dios siempre está contigo. Dios siempre está contigo. En los momentos difíciles, en tu dolor, Dios siempre está contigo. Hay un salmo que me bendice mucho, que es el Salmo 46:1, que dice que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, otra traducción, la versión PDT dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto. Di conmigo, dispuesto. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Siempre está dispuesto. Lo contrario a dispuesto es indispuesto. O sea, no, discúlpame, estoy ocupado. Oye, ¿cómo es? Emanuel, ¿cómo se te ocurre estarme pidiendo cuando ves todas las broncas que hay en Acapulco? Estoy ocupado. Pero Dios no es así, ¿verdad? Dios está siempre dispuesto a ayudarnos. Cuando tú le pides, Él está ahí contigo. Dios está contigo todo el tiempo. Y a veces queremos que Dios nos dé lo que queremos. Queremos que Dios nos dé lo que queremos, pero Dios quiere mostrarnos que lo que realmente necesitamos es a Él. Lo que tú necesitas no es lo que a lo mejor tú le has estado pide y Dios te dice, hijo, eso no es lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas soy yo. Yo soy la fuente de lo que tú necesitas. Porque a veces decimos, no, es que lo que necesito es salud. Y Dios dice, ok, pero tú necesitas más que salud. Necesitas mi presencia.
necesitas mi confianza. Sí, Dios, es que mira todas estas deudas y todas estas broncas y todo esto, necesito dinero. Y Dios te dice, no, lo que necesitas no es dinero, lo que necesitas es mi presencia, necesitas confiar en mí, necesitas depender de mí, hacer las cosas, ponerte ya en posicionarte de tal manera que yo te pueda bendecir, hacer mi voluntad, aplicar mis principios. A veces decimos, no, es que lo que yo necesito es trabajo. Y Dios dice, sí, claro, pero lo que más necesitas, más que el trabajo, más que la tierra prometida, que sea lo que tú quieras, ¿verdad? El hombre de tu vida, la mujer de tu vida, lo que a lo mejor tú le has estado pidiendo. Antes que todo eso, lo que tú y yo necesitamos es al Señor. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que si nosotros vemos la historia de él, era un hombre que odiaba a los cristianos. Y a lo mejor tú dices, pues yo también. Espero que no sea tu caso, ¿verdad? Pero a diferencia, bueno, lo que sucedió con el apóstol Pablo es que Dios lo cambió. Hubo una transformación completa en la vida del apóstol Pablo, tanto que él llegó a escribir una buena parte del Nuevo Testamento. Muchas personas conocieron al Señor a través del apóstol Pablo. Él hizo viajes a diferentes partes del mundo conocido en ese tiempo, de tal manera que muchas personas en Asia, en Europa, en África, en diferentes partes, comenzaron a conocer de Dios a través del apóstol Pablo. Él fundó muchas iglesias, levantó muchos pastores, hizo muchas cosas. Y el gran apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, que en una ocasión le estaba pidiendo algo a Dios. Dice la palabra de Dios que él tenía un aguijón en su carne, una espina que le estaba lastimando, y la Biblia no dice exactamente qué era. Algunas personas, algunos expertos creen que era un problema que tenía en los ojos, que le afectaba tanto, que no podía, que le dañaba mucho. Y dice la palabra de Dios, fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 12. Era el ungido, seguramente Dios lo iba a sanar. Si Dios lo había usado a él para sanar a otros, había levantado al que se había quedado dormido, ¿verdad? Espero que no te pase a ti el día de hoy, ¿verdad? Pero él estaba predicando, pero él no se tardaba 40, 50 minutos, él se tardaba toda la noche. El apóstol Pablo en una ocasión estaba hablando toda la noche. Esta persona se quedó dormida, estaba en la ventana, se cayó, se murió. Vino el apóstol Pablo y lo levantó, ¿verdad? Bueno, esperemos que no te pase eso a ti. Pero el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí. Le he pedido a Dios, le he clamado al Señor: Dios, tú eres poderoso y en el nombre de Jesús, y yo sé que tú lo puedes hacer. 3 veces, no solamente le pidió, le rogó al Señor. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Pablo le dijo: Dios, sáname. Padre, cambia mis circunstancias. Mira, Dios, hace esto, nada más haz tal cosa y ya se soluciona toda mi vida. ¿Cuántos alguna vez le han dicho eso al Señor, verdad? Yo soy uno de ellos, que dice: mira, Señor, nada más le pego al gordo y ya con eso, ¿verdad? Señor, mira, dame sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús, espíritu de discernimiento. Ahí te pones a llenar. Con que se dé este negocio, con que me diga que sí la Lupita, lo que sean, ¿verdad? Y estamos ahí pidiéndole a Dios que cambie nuestras circunstancias, que quite nuestro dolor. ¿Y qué le dijo Dios a Pablo? Dijo: no, bástate mi gracia. No, yo tengo algo mejor para ti. Yo tengo algo mejor para ti. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, que dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. No, el dinero no es lo que necesitas. Necesitas mi gracia.
No necesitas este trabajo, no necesitas a la Lupita, ni al Juan, ni al Pedro, ni al Giovanni, ni al no sé quién, ¿verdad? Lo que necesitas es, van a decir algunos, híjole, puros nombres viejitos, el pastor ya está viejito. Bueno, a Santiago, ni necesitas a no sé a quién más. Lo que necesitamos es la presencia de Dios. Lo que tú y yo necesitamos es la gracia de Dios. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y mira, la gracia es mucho más que el perdón de nuestros pecados. ¿Qué es la gracia? Es el favor de Dios en nosotros, ¿verdad? Su presencia, la gracia de Dios, lo que tú y yo necesitamos. Y a veces venimos delante de Dios y le dices, Dios, es que esto, Señor, esto es lo que necesito. Y Dios te dice, no, yo soy lo que tú necesitas. Yo soy lo que tú necesitas, no es esta persona. No es que cambie esta circunstancia en tu vida. Yo soy lo que tú necesitas. Tú crees que necesitas salud, que necesitas dinero, que necesitas trabajo. Y mira, la verdad es que esto a veces es difícil de poderlo explicar, pero cuando lo estás viviendo y cuando Dios te orilla y no tienes escapatoria más que buscar a Dios, es cuando te das cuenta que realmente Dios es lo que tú necesitas. Cuando dijiste es que ya fui con el compadre, con la comadre, ya fui con mi amigo, con mi vecino, ya no tengo a quién acudir. Ahora sí voy a buscar a Dios, que es lo peor que podemos hacer, cuando debiera ser lo primero, ¿verdad? Primero busco al Señor. Y muchas veces Dios nos orilla a que nos demos cuenta de eso, ¿verdad? Y el apóstol Pablo después, al recordar el aguijón en su carne, ahora lo veía como algo bueno. Cuando lo recordaba, ya no estaba molesto, no estaba enojado con Dios, como algunos nos podemos llegar a enojar con Dios. ¿Te has enojado alguna vez con Dios? Yo sí. Yo soy franco y yo me he enojado con Dios. Yo, Señor, ¿y por qué? ¿Verdad? Nos llegamos a enojar con Dios. ¿Por qué, Dios? No es justo. ¿Cuántos han dicho no es justo? ¿Verdad? No es justo, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Verdad? Y en su momento no lo entendemos, pero fíjate lo que dice 2 Corintios 12. Cuando él se está acordando de esto, dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en tu debilidad, en donde aquello que tú le estás pidiendo a Dios y que tú crees necesitar y que no tienes, Dios te dice: gloríate en tus debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando tú sientes una debilidad, esa es la oportunidad para que Dios manifieste su gloria, Dios manifieste su poder y te des cuenta que no eres tú, que no es lo inteligente, ni lo bueno, ni lo carita, ni lo que tú quieras, ¿verdad? Es la presencia, es la gracia, es el favor de Dios. Lo que tú necesitas es el favor de Dios en tu vida. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Fíjate, dice: por amor a Cristo me gozo. ¿En qué se gozaba? En tu debilidad. ¿Te puedes gozar el día de hoy en lo que te sientes débil? Dios quiere que nos gocemos en las debilidades. Dice: me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades. ¿Qué necesitas el día de hoy? Que tú crees que eso es lo que más necesitas. Y el apóstol Pablo decía: me gozo cuando tengo necesidad. Me gozo. ¿Por qué? ¿Verdad? Vamos a ver por qué. En necesidades, en persecuciones, en angustias. Cuando estoy angustiado me puedo gozar, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué somos fuertes? Porque Dios está con nosotros, porque Dios está contigo, porque puedes poner ya no tu confianza en tus fuerzas, en tu capacidad, en lo que tú puedes hacer. No, llega lo ilimitado de Dios, la gracia de Dios ilimitada, el poder de Dios ilimitado. Dios no está limitado con nada, y puedes tú confiar en el Señor. Dice: entonces, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, me gozo cuando algo me duele, porque eso me acerca a Dios. Quizás esa migraña que tienes y que no se quita,
Señor, ayúdame para gozarme en la migraña, Padre, y que te he pedido, y esa carne, ese aguijón en mi carne que no se va, Padre, ayúdame para gozarme, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, puedo ver tu presencia en mi vida. Me gozo mientras encuentro trabajo, porque Dios, puedo ver cómo tú eres mi proveedor, cómo tú abres puertas de bendición. Me gozo en los tiempos difíciles, porque eso me lleva a depender completamente de ti, Padre. Me gozo en los tiempos que me siento solo, porque puedo ver cómo tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Tú estás conmigo, Señor. Me alegro en las temporadas difíciles, porque sé que tú, Dios, te perfeccionas en mi debilidad. Tú te perfeccionas en mi debilidad. Mira, hay situaciones que tú y yo desearíamos que nunca hubieran sucedido, y por algo sucedieron, temporadas difíciles. Pero al verlos en la perspectiva de no al momento, más adelante tú puedes decir: gracias, Señor, porque esto aprendí. Ahora es importante que aprendamos la lección, ¿verdad? Que aprendamos: Señor, aprendí. Ya me di cuenta de mis errores. Esto me ayudó para darme cuenta. Mira, cuando estamos aquí muchas veces no aprendemos, pero cuando estamos acá y podemos reflexionar: aquí me equivoqué. O sea, hay que ser francos. También estoy aquí por muchas decisiones equivocadas mías, cosas que no hice bien, cosas que estuvieron mal, que pude haber hecho bien, que no le hice caso a Dios. Aquí estoy, pero gracias a Dios ya aprendí. Eso ya quedó atrás. Y a lo mejor ahora, miren, muchas veces nos preguntamos, como decíamos al principio, ¿por qué, Señor, a las personas buenas les pasan cosas malas? Pero ¿por qué no preguntarnos? ¿Y por qué a las personas malas también le pasan cosas buenas? ¿Por qué a las personas malas le pasan cosas buenas? Y de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, yo soy malo y tú también. Y yo creo que a todos nos ha pasado cosas buenas, ¿o no? A todos nos han pasado cosas buenas. Dices: no, yo no soy malo. Malo no sé, ¿verdad? El mocha orejas o no sé, ¿verdad? Pero malo a comparación de quién. Si nos comparamos, ustedes saben que nuestra comparación es el Señor Jesucristo. Y al lado de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes? Todos los que estamos aquí, reprobados. Estamos reprobados. Y podemos decir que a los malos nos pasan cosas buenas. Nos pasan cosas buenas. Podemos disfrutar muchas cosas en la vida que Dios nos ha bendecido. Y a lo mejor tú dices: no, pastor, es que a mí no me pasa nada bueno. Por supuesto que sí. Tan solo el hecho de que estés aquí, imagínate que estuvieras ahorita en Palestina, donde están cayendo las bombas y donde está en tantos lugares, situaciones que hubieras estado en Acapulco, ahora sin irnos tan lejos, ¿verdad? Tantas cosas, pero estamos aquí. Mira, nos podemos reunir. Hay lugares en el mundo donde no se pueden reunir. Las personas no se pueden reunir. Tú y yo podemos llegar aquí y no nos están persiguiendo. No tenemos que estar escondidos. Cállense, canten bajito porque nos pueden escuchar los vecinos. No, podemos adorar al Señor. Adora al Señor. No tenemos que estar escondiendo la Biblia. Podemos tener la palabra de Dios en todas partes sin ningún problema. Ángel, ¿podrías pasar al piano, por favor? Gracias. Por eso tenemos que agradecerle al Señor, estar agradecidos. A los malos también les pasan cosas buenas. A ti te han pasado cosas buenas, a mí también. Y mira, Dios nos amó tanto que su justicia, ustedes saben, la justicia de Dios exigía. Cuando vemos algo injusto, ¿qué queremos? ¿Qué clamamos nosotros? Justicia. Es que esa persona tiene que pagar por lo que hizo. Esto no se puede quedar así. Esta persona tiene que pagar por lo que hizo. Tú y yo teníamos que pagar por lo que hemos hecho. Tú y yo teníamos que pagar, pero alguien pagó por nosotros. Nos amó Dios tanto, y esto es algo que tenemos que recordar. Nos amó Dios tanto que Él envió lo más valioso que tenía, a su Hijo Jesús, para perdonar nuestros pecados, para darnos vida. Y por eso el Salmo 103 dice: no nos trata conforme
a nuestros pecados. Dios no te trata conforme a tus pecados, ni a mí tampoco. Gracias a Dios, le puedes dar gracias a Dios por eso. Por eso, ¿verdad que sí? Dice, ni nos paga según nuestras maldades. Dios no te paga de acuerdo con tus maldades. Dice, tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Así Dios hizo con cada uno de nosotros. Así Dios nos ha amado. Gracias a Dios de que Él no siempre hace lo que a nuestro parecer es correcto, porque a nuestro parecer esa persona tiene que pagar, se tiene que hacer justicia con esa persona. Pero ¿qué tal con lo que tú has hecho? Ay, no, Dios, perdóname. Tú sabes que yo tengo buenas intenciones, pero sabes, Dios nos ha perdonado. Dios ha sido bueno. Ahora, por último, me gustaría que tú pensaras en la situación que quizá tú estás atravesando, pero desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de un padre, de tu Padre Celestial que te ama, porque tu Padre te ama, de un Padre Celestial que nos ama y que también Él sufre cuando nosotros sufrimos. En la mañana me estaba acordando de mi hijo de mi hijo Jonathan, de cómo él, yo sé que Dios tiene un gran propósito con él y con sus brazos. 3 veces se ha roto su bracito, 3 veces el mismo brazo. Y yo me acuerdo en una ocasión nos habían invitado a una fiesta, estábamos en Tequisquiapan, en una fiesta, también en una fiesta también con Dieguito, ¿verdad? También, esa fue la tercera, dijo Señor. La primera fue ahí llegamos a la casa, a su casa, y nuestra casa está como de bajada, ahí en la calle, y se cayó y se rompió el bracito. La segunda vez estábamos en una fiesta que nos habían invitado en Tequisquiapan, y de repente estaba él feliz en el brincolín, en el inflable. Estaba feliz en el inflable y de repente alguien sin querer, lo que pasó es que apagaron el inflable, imagínense. Y entonces Jonathan salió volando y otra vez se lastimó el brazo. Y lo vi y estaba pálido. Cuando lo llevamos al hospital ahí en una ciudad que también no conoces bien, porque gracias a Dios ahí estaba la tía de mi esposa, lo llevamos. Y yo nada más lo estaba viendo en el espejo retrovisor, y yo lo veía pálido. Se veía pálido, los labios blancos. Y nos decía, no papi, ya no quiero ir papá. Ya no quiero ir, no quiero ver al doctor. Pero tú sabes que él necesita ver al doctor. En ese momento mi hijo no lo entendía, pero yo tenía un propósito. Había una razón para llevar a mi hijo al doctor. Él no quería que yo lo llevara. Y sabes, como papá me estaba doliendo, porque de repente del dolor se desmayaba. Del dolor de repente se desvanecía. Gracias a Dios llegamos, lo atendieron, ¿verdad? Pero ponte a pensar, nuestro Padre Celestial tiene un propósito. A veces no lo entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir? Como cuando llevamos a nuestros hijos y nos llevan de chiquitos con ese señor de ropa blanca, y tú dices, ¿por qué otra vez me van a meter eso que me duele tanto, papá? No lo entiendo. Pero tú como papá tienes una razón. Hay un propósito por el cual estás permitiendo eso. Y sabes, Dios tiene un propósito, y Dios te ama, y Él sufre, pero Él está contigo. En los tiempos difíciles, Dios está contigo. Dios tiene un propósito. Dios tiene una razón. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y quizá ese tiempo no es un tiempo pasado. O quizás sí, ¿verdad? Algo que tú viviste, una situación complicada que tú atravesaste. Algo que a lo mejor todavía sigues enojada con Dios. Algo que le pediste a Dios y que no sucedió, o que pareciera, o algo que sucedió y que no entiendes por qué Dios lo permitió. A lo mejor es algo del pasado, pero quizás es algo presente. Es algo que dices, Dios, no lo entiendo.
no me has contestado, sigo esperando. Y si ves algo a lo mejor del pasado o algo del día de hoy, yo quiero invitarte a que levantes tus manos al Señor y le digas: Señor, sáname. Dios, ayúdame a confiar en ti. Dios, yo soy el primero, Padre. Tú sabes que en ocasiones he dicho: Señor, no entiendo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué sucedió esto, Padre? ¿Por qué no ha sucedido como te he pedido? ¿Por qué no me has contestado como yo he querido? Si alguna vez en tu vida has dicho o estás el día de hoy diciendo: levanta tus manos con confianza, cierra tus ojos, dile al Señor: Señor, ayúdame a entenderte, ayúdame a recordar, Padre, que tú tienes un propósito. Hay una razón, no la entiendo el día de hoy. Hay una razón por la cual tú has permitido lo que viví o lo que estoy viviendo, Señor. Hay una razón. Ayúdame a recordar, Padre, que tú siempre estás conmigo. Tú tienes un propósito, hay una razón, Padre. Ayúdame a confiar en ti, Dios. Tú tienes un propósito, hay una razón. No la entiendo el día de hoy, pero ayúdame a confiar en ti, ayúdame a esperar en ti. Y que nunca se me olvide que tu presencia siempre está conmigo. Tú estás conmigo el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad. Y Padre, ayúdame a confiar que tus planes son mejores que los míos, que tus planes son perfectos, que tú me amas, Señor, y que tú también te dueles cuando estoy atravesando un tiempo difícil. Y no quisiera cerrar este momento sin darte a ti la oportunidad de entregarle tu vida a Jesús. Jesús, quien murió en la cruz para perdonar tus pecados, mis pecados, y darnos una vida en abundancia. Y por eso el día de hoy te invito a que repitas conmigo, y les pido a todos que digamos estas palabras para acompañar a quienes lo van a decir por primera vez. Dile a Dios: Dios, el día de hoy te entrego mi vida. Gracias por amarme tanto, que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz para perdonar mis pecados. Hazme una nueva persona. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día para darme vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.